Y hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y espero que estén súper bien y espero que estén súper bien, espero que la estén pasando súper bien con su familia. Así que bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Gente, ustedes se preguntarán, ¿qué hace un asiento vacío al lado mío? ¿Qué hace aquí? Pues sencillo, saben que en este canal, como el video pasado o el video anterior, y si tú quieres ver ese video, quieres aprender algo más, algo que son cosas básicas de nuestra comarca, anda el link de la descripción y vas a aprender muchas cosas sobre nuestra comarca. Así que, bueno, hoy le presento a mi amigo Elie, que... ¡Venga, venga! ¡Ey! Así no fue la escena, güey. Y lo presento otra vez aquí, Elie, a ver. Bueno, mi gente, bienvenido a un nuevo video, gracias a Dios. Espero que les guste este video. Bueno, mi gente, bienvenido a un nuevo video, espero que esta vez les guste. Esta es la segunda parte del video de pregunta y respuesta. Solo espero que les guste, dale like así pequeño. Así de grande, así, gente, así de grande. Así de pequeño, así de pequeño. Así que nada, gente, y si no, no sé. Suscripción, suscríbanse. Bueno, si no les gusta, no sé, puede dejar su comentario ahí en la descripción. Estaremos leyendo totalmente, se lo juro. Así que... sea comentario positivo o negativo, lo leímos y le damos su corazoncito, así de sencillo. Bueno, ¿vale? gente, ya saben. Como dije, será de pregunta y respuesta. Y si quieres saber algo sobre mí, o sea, qué hago, bueno, acá dejaré un par de videoclips, yo creo, y vean un rato. Tú y yo somos indígenas, que tú y yo somos indígenas, somos trabajador, familia humilde que batalla sin temor, hombres y mujeres, somos agricultor que sin pena, sin temor, representa su color, las mujeres con su nagua rosa, que hermosa flor. Me gusta tu detalle, me gusta tu dulzura, me gusta tu caricia, tu sonrisa princesa. Esto es amor verdadero y para siempre quiero que sea mi dama y ser tu caballero. Realmente todo de ti me enamora. Vamos con la primera pregunta. Como ya ustedes saben, el contenido es sobre la comarca, sobre nuestro indígena, sobre mi raza, sobre la raza de él. Nosotros no ven. Nuestro origen, así que nada, solo espero que les guste, compartan y nada, miente. Suscríbete y nada, vamos por encima con la primera pregunta. La primera pregunta, bro, a ver, la economía de la comarca se basa en... Bueno, la economía de la comarca se basa en la agricultura, que es lo único que hay en la comarca, la agricultura y confecciones de chácara y chaquira también, y la nagua, que ya es famosa gracias a la Rosa Inverno. Bueno, mi gente, bueno, bro, yo creo que esa tú te la jugaste. Así que correctamente, la respuesta es correctamente. Sí, como bien sabe, la agricultura somos indígenas, somos personas trabajador, como dice en la canción que puse anteriormente, somos personas trabajador, como todos sabemos, la mujer es hermosa de nuestra comarca, confecciona nuestra Mary Bonuare. Sí, confecciona chácara y realmente son impresionantes, no tienen comparaciones con otra belleza, gente, no tiene comparación. Como Nao, que sabemos que es internacionalmente reconocido, y gracias a Rosaibel también, como todos sabemos, ella como un tipo, o sea, lo empujó ya y se fue internacionalmente, Subió, gente, subió. Todo el mundo sabe la náhuatl, todas esas cosas. Así que la respuesta es correcta. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es superficie de la comarca Noveble. Bueno, por si mi memoria no me traiciona, porque mi memoria me ha traicionado varias veces, gente, así que, bueno, la superficie de la comarca creo que es de 6,968 kilómetros cuadrados. No sé si está bien. Ustedes saben que este es
preguntas sobre Nové. Entonces, si yo digo o nosotros decimos algo malo, me pregunta algo que yo respondo que no es bien o no es correcto, déjenlo sus comentarios y lo estaremos leyendo. Así que pues todos nos equivocamos, ¿bien? ¿Vale? Así que mi gente, le digo, bro, si está correctamente. Bueno, mi gente, continuamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 3, que es, dime o mencione las 9 distritos de la comarca Nové Buglé. Bueno, gente, en esta ocasión voy a mencionar los 9 distritos, pero no mencionaré por región. El distrito los 9 distritos son, está Canquintú, Cusapín, está Mirono, Hironday, Ñurún, Noleduima, está Munó y está... Creo que mi memoria me traicionó, gente, mi memoria me traicionó y ya no me acuerdo cuál otro distrito de la comarca. Ustedes se dirán, oye, pero tú no sabes la comarca, entonces ¿para qué haces ese video? Entonces, bueno, mi memoria me traicionó. Le faltó 2 distritos al bro, que sería Santa Catalina, que no lo mencionó, y Besigo. Le faltó solo 2 me distritos. quedaron 2. Bueno, bien, vamos con la cuarta pregunta. Sería, ¿cuántos vocales y cuántos consonantes tiene nuestro idioma Nové Buglé? Bueno, gente, nuestro idioma y nuestro lengua Nové, me trabé ahí un poco, bueno, siempre me Te trabo. trabaste. ¡Diablos, señorita! Por si mi memoria no me traiciona, nuestra lengua Nové tiene 8 vocales y 18 consonantes. Pues si usted quiere saber cuáles son esos 8 vocales y esos 18 consonantes, solamente dejen en los comentarios que diga yo quiero saber los 8 vocales y los 18 consonantes y ya está, haremos el video. Y si no comenta, bueno, no hay video, ¿no? No, mentira. Bueno, mentira, sí va a haber video, bien. pero solamente tienen que dejar sus comentarios, ¿vale? O cualquier pregunta que a ustedes les gustaría que nosotros respondamos acá. Cualquier pregunta que ustedes tengan dudas sobre la comarca, déjenlo en los comentarios. ¿Estuvo correcto eso? No, sí, estuvo correcto, los 8 vocales y los 18 consonantes. Sí, consonantes. Bueno, mi gente, vamos con la siguiente pregunta, que sería límite de la comarca Nové Buglé, y es muy importante, así que... Bueno, los límites de la comarca Nové Buglé. La comarca Nové Buglé limita al norte con el mar Caribe, al sur con la provincia de Chiriquí y Veraguas, al este con Veraguas y al oeste con la provincia de Boca del Toro y Chiriquí. Bueno, yo creo que ya está. No, sí, yo creo correctamente, sí, mi gente, el bro lo dijo bien. Yo creo que, no sé, ese que yo tenía esto por acá y se copió y fue algo que no me haya... No, eso yo me lo sé de mente. Ustedes también. Eso es racista. Pero tienes razón. Debería saber todas estas preguntas que yo acabo de responder. Y por eso yo les traigo este video para que vayan aprendiendo los básicos sobre nuestra comarca. Bueno, si usted no sabe, ya para eso ya aquí le hicimos el favor. Ya sabe. Bueno, vamos con no sé cuántas preguntas, vamos con el siguiente. El río más grande de la comarca Nové Buglé, y ustedes lo tienen que saber, y si no lo saben, ya aquí lo tienen la respuesta. Si él no lo va a decir correctamente, yo lo voy a decir. Así que, ¿cuál es el río más grande de la comarca? Bueno, gente, saben que el país tiene muchos ríos grandes, ¿no? Y cada provincia también lo tiene. Y comarca también tiene sus ríos grandes. Entonces, estoy confuso porque hay otro río que es grande y hay otro también que es grande. Entonces son iguales. Pero en este caso, yo decidí por uno que es, yo creo que es el más grande de la comarca Nové Buglé, de todo comarca. Es el río Tabasará, por si no me equivoco, que es ubicado en la región Nedri. Bueno, fíjate, él se equivocó, nada más fue un puntita allá. El río Tabasará. Ahí estuvo el río bien. más
más, no sé si es grande o largo, déjalo en comentarios. Déjalo. Porque- Y si usted sabe algo sobre este río, Ajá. déjalo en los comentarios, que si es más grande o más largo, bueno, déjalo en los comentarios. Ajá, déjalo en los comentarios si es más largo o grande. Porque como dijo él, la verdad en la comarca también hay ríos grandes. Hay muchos, varios. O sea, varios ríos grandes y largos, pues. Entonces, nada, déjalo ahí en los comentarios. Y yo creo que él se equivocó en la región, porque el río más largo, que sería el río Tabasará, está en la región Codri. Bueno, mi gente, vamos con la siguiente pregunta, que sería: ¿cuál es la religión de la comarca Novébules? A ver, dime. ¿Cuál es? Bueno, gente, como ya saben, existen muchas religiones, que es el evangelio, que muchas religiones, ¿no? Que cada uno respeta su religión, obviamente. Entonces, pero en este caso, nosotros los nove o el pueblo indígena tiene otra religión, que es religión propia de nuestro nove. Entonces, esa religión es llamado como el Mamatata. Bueno, sí, conocido como el Mamatata a nivel nacional. Bueno, la respuesta es correcta. Sí es Mamatata, como ya muchos indígenas saben que es Mamatata, y los panameños ya saben que es Mamatata. Así que si saben por la vez pasada, por el mes que pasó, no sé, tiene como 2 o 3 meses atrás que hubo un problema que todos panameños saben. Y nada, solo espero que entiendan que no es toda persona que tenga esa religión que hace eso. Son iguales. No, son ciertas personas que hacen eso. No entiendo por qué lo hacen, pero lo hacen. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Y nada. Hola. Y nada, solo espero que le haya sido de útil este video, que yo espero que sí, que va a ser de bastante ayuda para ustedes, para enriquecer ese conocimiento sobre nuestro comarca Novébules. Engrandecer nuestro conocimiento y también tus conocimientos. A ver. Y bueno, gente, en esta ocasión le voy a mandar saludos para Aristide Ábrego y para Armando Morales. Y por último, el saludo es para Marina Batista. Un saludo y un abrazo de todo corazón, bueno, no se hace corazón, de todo corazón para esas personas que, bueno, es que comparte el tiempo viendo mis videos. Un saludo y un abrazo, y les digo que es muchas gracias para ustedes. Así que, pues nada. Espero que les haya gustado este video. Si es así, dale like, suscríbase, comparta los videos, comenten, deje la pregunta para el próximo video. Como dije, si quieres saber algo sobre mí, a mí me conoce como Elie. Nuevamente, o sea, acá abajo En la descripción, gente, vaya en la video, descripción del video. dejaré el link de mi canal, y por favor ayúdame, comparte, suscríbase. Ayúdame. Y no te cuesta nada. No, mentira, si no se preocupen eso, no importa, solo dejo aquí para que me conozcan un poco qué es lo que hago. Y nada, aquí acompañado con Robertcito, no es Luisito, ya saben. No es Luisito Comunica. Bueno, Y nada. nada de eso. No, mira, aunque tiene un parecido igual, pero no, Sí, no me se parece. confundan, no se confundan. Luisito es mexicano, acuérdense que es mexicano, este es panameño y indígena. Bueno, gente, ya saben, ya el amigo dijo todo. Espero que les haya gustado este video. Si es así, déjate un like, comenta, comparte, suscríbete y active la campanita de notificación, que eso es muy, pero muy importante. Ahí estamos activos, mi gente. Así que nos vamos despidiendo con el video. Chao. Sí. Make the ground shake.